Muy buenas tardes a todos, aquí estamos nuevamente con su programa Volver a Nacer. Recordemos que nuestro programa promueve el conocimiento, conciencia sobre las enfermedades con características adictivas. Ese es nuestro propósito, la recuperación, llevar a ustedes a través de este programa el conocimiento, la conciencia de qué es en sí la enfermedad, cómo nos afecta, como lo hablábamos en el programa pasado. Y hoy vamos a compartir cómo solucionar, cuáles son las herramientas que en un momento determinado nos pueden estar apoyando a ese proceso de recuperación. Bueno, agradecerles a cada uno de ustedes por estar ahí atentos, pendientes, recordarles mi nombre es Marian, una persona que me he disfrutado muchos años ya en este trabajo social, con los grupos tanto profesionales, con los grupos de ayuda, con los grupos de apoyo, con estas enfermedades, con ese proceso que estamos haciendo, y sería genial y maravilloso que cada uno de ustedes entren en esa esfera de conocimiento y práctica. Bueno, agradecerle también a nuestro canal Guanevisión, a nuestra programadora Digital Conecta, quien hace posible estos espacios para que compartir llegue a cada uno de ustedes, a sus hogares, a su oficina, a donde esté, a su finca, porque esto también está llegando por redes sociales a cualquier parte del mundo. Entonces le damos la bienvenida y bueno, también nos acompaña Adrián. Muy buenas tardes, Adrián. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien, Marian. Muy buenas tardes a todos nuestros televidentes, a las personas que se encuentran y nos estén viendo sea de día o sea de noche en las diferentes ciudades de Colombia. Y sí, Marian, nos están viendo también, además del Golfo de Morrosquillo, en estos momentos tenemos personas que ya nos han estado reportando la visual del programa en España. Y bueno, muy chévere, muy contentos, porque como decíamos hace unos años, estamos haciendo patria, pero sobre todo estamos compartiendo estas experiencias, esta esperanza que tenemos de que sí se pueden hacer procesos de rehabilitación. Sí podemos, por supuesto, en compañía, en concordancia, sí lo podemos hacer. Ok, muy bien, Adrián, gracias por estar acá, gracias por tener esa buena voluntad de venir a compartir con nosotros. Vamos a compartir con ustedes algunas láminas, algunos afiches que tenemos para que podamos entender un poco más allá de las palabras. También vamos a ver esa forma de vida que logramos obtener, que logramos desarrollar, que logramos rescatar de ese mundo de las enfermedades adictivas, cómo nuestra vida cambia, cómo nuestra percepción de todo cambia, nuestro círculo social, nuestro círculo familiar, toda esa vida integral se renueva por completo. Vamos a ver esas imágenes. Bueno, también entonces se dan cuenta que el color, que la luz, que cada sonrisa es tan hermosa, ¿cierto? Ya no es esa sonrisa falsa, ya no es me toca estar bien, me toca ponerme la careta, la máscara, que todo el mundo me vea bien, que todo el mundo me vea feliz. No, ya no necesitamos de eso. ¿Por qué? Porque vamos hoy a trabajar esas 12 promesas. Todos los grupos de autoayuda, generalmente todos, trabajan el programa de los 12 pasos. Los 12 pasos son como legados que nos entrega nuestra Corporación Nacional de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, ya casi 90 años, y que han dado unos resultados extraordinariamente maravillosos, porque no solamente ha cambiado y transformado vidas de personas, ha cambiado y transformado una sociedad que iba cada vez de mal en peor, porque nadie podía entender, hasta hace 89, 86 años, nadie podía entender, Adrián, por qué no era posible vivir feliz teniendo todo lo que tenemos. Todos tenemos algo, todos tenemos familia, todos tenemos salud, todos tenemos un cuerpo, todos tenemos un círculo social. Sin embargo, había un problema, que nos causamos daño con todo eso. Es como si cada cosa que fuésemos encontrando, comprando, con todo el esfuerzo, no valiera.
perdemos como los valores, perdemos la dignidad, perdemos todo eso y terminamos viviendo en un mundo de oscuridad, como compartía la doctora el programa pasado respecto a las enfermedades con características adictivas, que son muchas. Ya nos hemos dado cuenta que son muchas. Yo creo que hasta este nivel, yo creo que algunos de nuestros amigos televidentes, jóvenes, adultos, niños, adulto mayor, han logrado identificar de alguna manera qué adicción está entorpeciendo su vida feliz, qué adicción está entorpeciendo su vida integral. Entonces, hoy vamos a profundizar en las promesas. Por eso, esas láminas que terminamos de ver, esas fotos, toda esa cosa linda, todos esos colores hermosos, es el cambio y la transformación de una vida íntegra que nos hace sentir útiles y que podemos disfrutar de esa felicidad. Entonces, Adrián, cuéntame, ¿cómo tú crees que vamos a poder lograr esas promesas? Ya decimos que son 12 pasos, Adrián. Bueno, para hoy habíamos hablado y habíamos programado trabajar ya el foco de cómo se hacen los procesos de recuperación. O sea, cómo nos encaminamos una vez ya conocemos, nos hemos acercado o tomamos la decisión de ingresar a algún programa, de ingresar a la asesoría o a la mentoría en el caso pues, de los grupos de autoayuda o de iglesia. Entonces, nosotros estamos tomando aquí la metodología de la corporación porque pues, es la experiencia que se tiene de más años. Sí. Ya tenemos en estos momentos 90 años de soporte, donde el método de ellos permite que sí se obtenga una rehabilitación. ¿Cómo se obtiene? Entonces, María nos estaba explicando tenemos 12 promesas que nos ofrecen, yo lo llamaría como un entrecruzado entre 3 elementos que nos otorga ese procedimiento, esa metodología, que son encargados en principios, están definidos 12 principios, están definidos también 12 pasos, que si se realizan de manera acompañada, pueden llegar a la rehabilitación de cualquier persona en cualquier adicción. Por eso fue que esa metodología también fue asumida tiempo después aquí en Colombia con las otras asociaciones. En estos días, te comento algo, hace unos 15 días atrás encontré una persona sorpresivamente de mi congregación que nos pusimos a charlar y le comenté algo del programa y me dijo, hombre, Regio, pero inmediatamente me cambió el tono porque me empezó a explicar que él tuvo un problema en el desorden de comida. Y me dice, después de que yo supero, ingreso al grupo y empiezo a hacer el proceso de los 12 pasos, me dice, yo me volví fundador de la Asociación de Comelones Anónimos. Entonces tengo pendiente con él una entrevista porque, o sea, a mí me sorprendió poderlo escuchar a través de la llamada. Ya iba para una cita, entonces me tocó decirle, venga, dejemos un segundo tiempo porque lo que me acabas de contar es espectacular. Entonces uno en este proceso, en este entramado, uno empieza a encontrar dentro de la comunidad, dentro de la sociedad, dentro de los grupos, unas experiencias que suman y encuentra uno ese orden, esa categoría que yo a veces recalco aquí en el programa, Marian, y es de sí se puede. Sí se puede, ¿por qué? Porque si una metodología te indica a través de varias décadas que sí está funcionando, que 270.000, que 370.000 personas en el mundo han estado superando su problema bajo el mismo esquema, es porque es una metodología comprobada. Entonces, una metodología de esa categoría sí permite ofrecer unas muy bien llamadas promesas, porque de eso es que nosotros nos pegamos. Sí, es extraordinario cuando a través de la práctica, a través del sistema, del método, ¿no? Que ya sabemos que el método de los grupos de autoayuda es aprender de la experiencia, en términos generales cognitivo-conceptual. Yo asisto, participo, escucho y aprendo. Ya queda en mi autonomía saber para qué me sirve todo esto que estoy aprendiendo. Pero Adrián, coméntanos algo que tú nos tienes por ahí de la revista y con eso pues estaríamos cerrando ese capítulo de la enfermedad. Se nos quedó pues pendiente hablar de las consecuencias fisiológicas y me parece interesante ese artículo que usted me estaba compartiendo sobre cómo afecta
pues cualquiera de las adicciones, llámese droga, llámese Sí, alcohol, por supuesto. llámese cigarrillo. O sea, el cuerpo hoy es más susceptible a desarrollar enfermedades terminales y extrañas, ¿cierto? Por las mismas costumbres y hábitos dañinos que tenemos. Por eso se han fundado grupos como ese, Comelones Anónimos, y espectacular, porque allí vamos a aprender a qué, a saber alimentar el cuerpo y no la obsesión por la comida. Es diferente. Entonces, compártanos, Adriana, porfa. Bueno, muchas gracias. Este es un estudio, es un artículo, obviamente la revista lo presenta como un artículo científico, pero obedece a un estudio que realiza la revista Lancet en Europa y da una casuística tremenda. Ellos dicen más del 4% de los casos globales de cáncer diagnosticados en el año 2020, es una casuística reciente, alrededor de 741.300 personas fueron provocados por el consumo de alcohol. Estamos hablando de una sola adicción. Entonces, este es un artículo publicado por esa revista donde indica que cerca del 77% de los hombres sufrió algún tipo de cáncer vinculado al alcohol. Y dentro del abstracto del estudio indica que según las estimaciones, el consumo diario de un vaso pequeño de cerveza o de una copa pequeña de vino hasta de 10 gramos de alcohol contribuyeron entre 35.400 y 145.800 casos a nivel global en el año 2020. Entonces estamos hablando de unas proporciones bastante altas, significativas. Sí. Porque cuando esos porcentajes se llevan a números, pues los números presentan unas connotaciones mucho más de más impacto. Pero hablar de porcentajes también, las poblaciones normalmente se manejan en demografía por porcentajes, pero es impresionante, o sea, un 4% de todos los cánceres que se presentaron, uno dice, wow, por algo no en vano aquí Colombia, en la ciudad de Popayán, hace más de 35 años, sigue siendo Popayán, subsidiado por el gobierno de Japón, una de las ciudades principales en el mundo que funciona como observatorio mundial del cáncer de estómago que subvenciona el gobierno de Japón por la incidencia y la prevalencia del cáncer a través del tiempo. Ok, muchas gracias. Bueno, con eso también nos ayuda a entender un poco más sobre cómo estas adicciones, sin darnos cuenta, o sea, está hablando de un vasito de cerveza, está hablando de una copita de vino, ¿cierto? No está hablando de borracheras permanentes, pero aún así la incidencia del alcohol en sangre se vuelve de tipo gravedad, ¿no? Es por eso que hoy queremos centrarnos y hablar sobre la solución. Adrián nos compartía, hay 12 pasos que fueron organizados y fueron planteados, sugeridos por la Corporación Nacional de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos hace ya casi 90 años. Entonces se ha venido practicando en todos los grupos, en todos, absolutamente todos los grupos, llámese Narcóticos Anónimos, ellos adoptan esos 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Anónimos desde luego que los vive, los tiene en cuenta y los practica. Y es esa esencia lo que hace y ese esfuerzo, todo es un esfuerzo que nos lleva a disfrutar de 12 promesas. Vamos a trabajarlas en grupitos para que podamos como compartirlos de cerca, ¿no? Dice que la primera promesa que nos entrega es que nos concede la libertad de la ansiedad y el miedo. En la enfermedad nosotros hacíamos con la doctora énfasis sobre la vergüenza y el miedo, ¿sí? Porque prácticamente son dos constantes de la personalidad que produce la adicción y que no me va a dejar ir tan fácilmente. O sea, me vuelve una persona temerosa, me vuelve una persona asocial y finalmente antisocial. Me vuelve una persona incapaz conmigo misma. ¿Por qué? Porque me está robando eso tan hermoso como es la libertad, como es, y me consume en esa ansiedad constante. Una persona con una ansiedad constante, su personalidad es extraña. Y hay que anotar, en el caso del miedo y de la vergüenza, que es otro de los rasgos que se presenta en las adicciones, Marian, es que son antivalores.
Claro. Entonces, cuando se le presenta a las personas en los grupos de apoyo, una vida con valores es precisamente eso, es entrar a reemplazar. Por eso nosotros en 2 programas hemos referido la carta de Romanos 2, porque habla muy específicamente y dice, renueven vuestra mente. Sí. Ya, obviamente, eso es con el poder superior que llamamos Dios, y así lo indica esa carta. Entonces, ¿cómo hago yo para reemplazar un antivalor por un valor? Tengo que hacerlo a través de una metodología, porque es lo único que sí permite. El doctor Pablo Martínez, por lo menos para este elemento, dice, haz de tu mayor preocupación, él es un psiquiatra español, dice, haz de tu mayor preocupación, porque eso es como el gradiente que ocupa el temor que te lleva a preocuparte. Y eso es un paralizante. Entonces, él da una indicación al final de su charla y dice, haz de tu mayor preocupación tu motivo de oración a Dios. Okay. Porque ese es como una llave de conexión que te liberta. Es salir de un antivalor y te metes en un valor. Sí. ¿Para qué? Para que tu persona empiece a crecer y empiece a hacer el cambio que sí se necesita en mi manera de pensar. Yo antes decía, yo no soy bueno para nada, yo no me lo merezco. El valor es ¿cuál? Tú eres una persona importante, por eso te recibimos en el grupo. Tú eres una persona que merece una segunda, tercera, cuarta y quinta y sexta y 10ª oportunidad. Y por eso es que vienes acá, porque vienes como persona integral, completa, que ha tenido sus errores, que tiene sus falencias, pero con virtudes dadas por promesas, empiezas a restablecer tu vida. Ok, sí, mira que el segundo ya, esa es la primera promesa, ya me estaba diciendo, te vamos a dar alas, a ver qué vas a hacer con tus alas, pero necesito esas alas darles ese toque de fe y de esperanza, ¿cierto? Entonces, esa segunda promesa nos dice que nos brindará fe en nosotros mismos. ¿Por qué nos brinda fe en nosotros mismos? Porque nunca la hemos tenido. Tal vez porque nos educaron siempre diciéndonos usted no sirve para nada y todo lo que usted hace es mal, pero ¿por qué no se preocupa? ¿Pero por qué daña eso? ¿Por qué? Siempre como el atacante, ¿sí? No hay una educación por cultura, hablo de cultura donde se le diga al niño, bueno, si se dañó algo, ¿cierto? Yo recuerdo cuando en mi tiempo que éramos niños, se partía un pocillo y por favor, escóndase donde mejor pueda, porque eso era paliza completa. Hoy día se parte un pocillo, se parte la vajilla y no pasa nada, ¿sí? O de pronto un regaño, tenga cuidado. Pero aún así, eso sigue teniendo un efecto negativo, sigue teniendo ese efecto destructivo. Entonces, siempre que vamos a socializar, porque hay 4 ventanas en las cuales se mueve mi vida, que es en mi parte individual como persona, quién soy, qué me gusta, qué no me gusta. Y a propósito de eso, ¿quién sabe? ¿Quién puede darse cuenta qué es lo que le gusta, qué le disgusta, qué le molesta, qué le agrada de la vida en sí? Es muy difícil encontrar personas que sepan qué exactamente le gusta. Menos aún qué le gusta a papá, qué le gusta a mamá. Y a veces es más fácil saber qué le gusta a papá, qué le gusta a mamá, qué le gusta a mi hermano, qué le gusta a mi pareja, a pretender pues que a mí sepa qué me gusta y qué me disgusta a mí misma. Entonces, este programa nos lleva a eso, a conocernos, a interiorizar. Por lo menos el primer paso reza que yo debo admitir, ¿sí? Eso. Mi impotencia. Esas falencias, que no me conozco, que no sé quién soy, que no sé qué quiero, que no sé para dónde voy. Pues, admitir todas esas cosas que para mí son desconocidas y empezar a descubrirlas. Entonces el segundo paso me ofrece, estoy hablando del método, ¿no? De los pasos que me va a dar como resultado esto que estamos hablando como promesa. Sí, los pasos son lo paralelos que tú decías, a las promesas. Como el sustituto, ¿cierto? O sea, vengo acá con el problema, con la duda, la inquietud, pero aquí me van a entregar algo con el cual yo me identifico y empiezo a decir, voy llenando esos vacíos. Entonces, el segundo paso que me ayuda a encontrar ese poder que hay en mí como persona. Todas las personas tenemos poderes, todos somos superhumanos. Lo que pasa es que nadie nos ha ayudado a descubrirlo, pero también descubrimos en ese segundo paso que hay un poder superior a mí. Ese a mí es a todas esas cosas que medio sé de mí. Entonces, que yo tengo dificultades para leer, ¿cierto?
pero me ayudan a descubrir que es una dificultad que me la agregaron o que la aprendí en el colegio o que la aprendí en mi etapa de estudiante, pero que no es real. Porque allí tenemos literatura donde nos van a poner a practicar, donde vamos a practicar la lectura, la cosa más sencilla, leer una guía de reunión. Respecto a ese punto, hay una explicación que a mí me gusta mucho en la carta de Efesios. Pablo explica y en una frase subsume, dice, lo que a ti te empieza a gobernar, eso es lo que te domina. Eso. Entonces, ¿qué es lo que a mí me domina la mente? Un temor. Por eso es necesario que cuando yo tengo la vergüenza, cuando yo siento la culpa, cuando yo siento la acusación, eso nos acaba. Okay. O sea, sí. Revisemos de qué tenemos culpas. Nos las impusieron de niños, fuimos hijos indeseados por papá, por mamá, nos rechazaron, sufrimos del síndrome de ausencia de los padres, papá nunca estaba porque siempre estaba trabajando. Entonces, todas esas situaciones en el cerebro del niño empiezan a como dice a mí me encanta el doctor Marte, dice... A tejer. Él dice que la adicción es un mecanismo de supervivencia, claro, pero sí. La establece es el niño, no la establece el adulto. Entonces, el niño empieza, ante esas circunstancias de vida, las tiene que afrontar. Alguna vez hablábamos por fuera de cámaras y antenoche tocamos el tema muy delicado, pero hay que tocarlo algún día. Tenemos que tener aquí un médico y un psicólogo sobre las violaciones de los niños. Okay. ¿Qué siente un niño cuando es violado con esa impotencia? El cerebro, la estructura molecular del niño, ¿qué hace para sobrevivir a ese ataque? Entonces, lo dejamos abierto. ¿Por qué? Porque el cerebro ahí tiene que hacer unos ajustes sí o sí para poder sobrevivir, como dice el doctor Marte. Estos son elementos. La segunda promesa está emparentada con el segundo paso, y es empezar a reconocer que hay un ser superior y solo a través de él yo sí puedo lograr una recuperación. ¿Por qué? Porque mientras yo tengo esos antivalores me dominan. La vergüenza que hace, me hace incluso hasta encorvarme y yo pasar por del frente de la gente sin levantar mi vista y tenerlos como pares. Y perder todas las oportunidades, porque en el afuera y en todas las personas que nos rodean están las oportunidades de vida. En las interrelaciones personales, está Dios todo. nos las facilitó para que nosotros nos facultemos en ellas. Mira que la tercera promesa precisamente nos habla de eso. Después de que yo ya confronto una situación mía y encuentro una raíz que fue en mi niñez, que fue en mi colegio, que fue en mi casa, que fue con mi vecino, que fue con un familiar, empieza a aparecer algo en mi mente y es paz. ¿Por qué? Porque antes, usted decía algo muy importante, yo me sentía culpable y de alguna manera alguien me dijo algo que yo identifiqué, oye, sí, me hizo sentir culpable y ya se acumuló ahí esa fuerza y yo soy culpable. Culpable que me violaran, culpable que me golpearan, culpable de no estudiar, culpable de no ir, de llegar. O sea, culpable. La palabra culpa es fuerte y sobre todo pues para un niño que es inocente. Y marca una línea de fracaso muy fuerte. Bastante grande. Entonces, cuando ya nosotros nos damos cuenta que sí, hay algo ahí que es responsabilidad, más no culpabilidad. Si correcto. Yo hice algo o dejé de hacer algo, se llama responsabilidad. No fui responsable, fui negligente, muy diferente a soy culpable, porque es como una condenación, ¿no? Entonces, al cambiar esos dos términos, o sea, buscarle un sustituto a esa aptitud o a ese término culpa por el término responsabilidad, ya empieza a liberarse una parte de mi mente y eso va a traer tranquilidad, porque ay, no, ya no estoy tan condenado o tan condenada como me hicieron sentir, ya me siento un poco más livianita, ¿no? Pero vamos para la otra promesa y dice, nos permitirá disfrutar de la vida sin la carga de la adicción. En este caso, a veces nos volvemos adictos a esos sentimientos o a esas emociones oscuras, le digo yo, ¿no? Porque como usted dice, o pesadas, es cierto, una persona, y ya ahorita vamos a compartir algunas láminas, o una lámina donde podemos ver la diferencia de una persona libre, una persona espontánea, una persona agradable, natural, porque es que esa es la naturaleza de nosotros, ser luz, ser brillantez, a una persona que no sonríe, que siempre está cabizbaja, que siempre está introvertida, que pareciera que por dentro hay un volcán.
pero nada que sale nada, ¿cierto? Esas personas es porque tienen esa carga mental y emocional. Mira que en el proceso del cuarto y quinto paso se da esa liberación. En el cuarto paso hay acompañamiento, hay apoyo para que nosotros hagamos un inventario. Ese inventario es de lo que yo soy, de mi persona, de mis querer, de mis defectos, de mis cualidades, de mis talentos. Así nunca haya hecho nada por desarrollarlos o por mostrarlos, pero en ese momento ese lápiz y ese papel me va a ayudar a plasmar todo eso que he tenido allá adentro y que no he podido compartirlo o no he querido compartirlo con nadie. Entonces ya empieza a salir, a aflorar esa personalidad que estaba ya oculta. Y para eso pues vamos a iniciar en este proceso con esa lámina que ustedes la van a poder observar y se van a dar cuenta de la diferencia. ¿Cuántas veces cada uno de ustedes, yo misma, me he mirado al espejo y he visto esa sombra, esa persona opaca, esa persona triste, esa persona, y le preguntan, ¿te pasó algo? ¿Tienes algún problema? No, yo estoy bien, pero no parece, ¿cierto? Una cosa es la expresión de la palabra yo estoy bien y otra cosa es el brillo de sus ojos, el brillo de su cara, el brillo de su aura, dicen por ahí, de su talante, dicen las personas adultas, ¿no? Entonces, vamos a revisar esa lámina y ya regresamos. Seguimos entonces, ya nos dimos cuenta, podemos observar los colores de fondo son los mismos y tenemos la misma persona, pero con su integridad diferente. Una persona que sonríe natural, que se le ve la alegría, que no necesita brincar y saltar, se le nota y se le siente esa atmósfera bonita como persona, y la otra que está así como soy, no soy, ¿cierto? Bueno, así nos vemos siempre cuando tenemos nuestra cabeza, nuestras emociones y toda esa carga, la culpa de lo que ni siquiera sabemos, nos vemos así, pero después vamos cambiando, nos vamos transformando, lo que decía Adrián es cierto, vamos haciendo esa sustitución de esa culpa por responsabilidad, de ese miedo por valor, poco a poco a través de los pasos. ¿Sí? Hasta aquí iríamos en el quinto paso. Pero la siguiente promesa dice que nos ayudará a desarrollar una relación más estrecha con un poder superior. Adrián. Sí, precisamente con la promesa anterior, yo la concatenaría con el tercer paso, con el tercero, perdón. ¿Por qué? Porque para yo poder obtener esa liberación de esa carga que tú describías ahora, pues en el tercer paso de la metodología se recomienda que se tome la decisión de entregar hoy la voluntad a ese poder superior. Si anteriormente o hasta el día de hoy prevalece que a mí me dominen esos antivalores, para llamarlos en un conjunto total, pues, ¿qué puedo hacer? Al empezar yo a aceptar una virtud, a mí la virtud me permite tener fe. Por eso es que en el temor yo no puedo tener fe. Bueno, algunos psicólogos hablan de la fe negativa, pero en la práctica es simplemente un dominio que se ejerce. ¿Por qué? Porque no hay libertad, porque a mí la adicción me sostiene en esclavitud y un esclavo no puede. A lo máximo que pueda aspirar es a ser libre, pero si no tiene quien lo liberte. Entonces, en la metodología de la corporación sí recomendamos que la persona se identifique con el ser superior que le enseñaron, si lo tiene, si se lo aprendieron, si lo puede reconocer. Nosotros, los que seguimos a Cristo, lo llamamos el Dios Todopoderoso y hacemos los procesos con Cristo a través de ese proceso de salvación. ¿Por qué? Porque ¿qué nos dice Dios? Dame tu carga y toma mi yugo que es suave y ligero. Y yo alguna vez explicaba arriba en Ruitoque, en la reunión, yo les decía, el yugo, muchas personas tenemos un mal concepto de qué es el yugo. Pensamos que eso pesa, que eso adolece, que eso genera una carga, hasta dolor. Y resulta que el yugo es simplemente un instrumento que se coloca para que dos bueyes, sean toros, búfalos,
puedan andar juntos para cumplir una tarea, pero el yugo no produce ni irrita, ni produce dolor, ni es para esclavitud, es simplemente para que dos personas vayan juntas, pero normalmente uno es el que dirige, ¿no? Siempre un búfalo dirige al otro. Y algo muy particular, alguna vez me decía un campesino, me decía: don Adrián, ¿usted sabe qué hace? Y esto pasa en la confraternidad. Me decía: ¿usted sabe qué pasa cuando un animal de estos en una pendiente ya no puede con la carga y van los dos? Me dice: el que domina se arrodilla y se enrancha, pero no echa para atrás. Da el tiempo para que los arrieros o el campesino o el dueño vaya, los descarguen y los ayuden a trepar arriba. Pero me impresionaba que el campesino me decía: el buey se tranca ahí, pero no echa para atrás. Increíble esto. Entonces, si este se para, este también se para, pero este no se echa para atrás. Entonces, se sostiene. Eso es una figura de confraternidad que yo decía: oiga, impresionante. Y eso permite cumplir la promesa de la que estábamos hablando. Sí, claro, porque... Y nosotros ahí hablaríamos en los grupos de autoayuda y de apoyo como la unidad, ¿no? En la medida en que más personas conformen y logren este objetivo de la integridad, porque lo que estamos haciendo acá es ese proceso necesario, dispensable, de sustituir todos esos hábitos, costumbres y toda esa parte de la personalidad oscura por algo, como decía usted, ¿sí?, que me dé el valor y que me den las cualidades pertinentes para poder tener ese cambio de vida que queremos. Para incorporarse, para rehabilitarse, para Exacto. volver de esa a constituir manera, elementos. Así es. De esa manera nosotros vamos creciendo de la mano de alguien, y esa mano que está ahí, amiga, sea pues cada fraternidad o cada comunidad lo llama diferente, en algunas que el sacerdote, en otras que el pastor, en otras que el padrino, en otras que el líder, ¿sí? Pero la función es tal cual la misma, la responsabilidad de esta persona que tenemos, porque yo me considero también en parte de ese proceso, es hermosa. Por un lado es hermosa porque si bien es cierto que requiere de esfuerzo, de sacrificio a veces, también da mucha gratitud, también da mucha alegría ver a otra persona que está logrando asumir ese rol como persona, como humano, y se hacen de una vida bonita. Claro. No se hace apartado, se hace en una convivencia. Se hace ahí, unidos permanente. Todos, exacto. Entonces esa unidad hace que yo también vaya ejercitando la sociabilidad. Esa sociabilidad ayuda a que entienda que esa parte asocial que yo practicaba realmente no tiene sentido. Por atracción, ¿no? Por eso uno de los pasos es hacer un listado. ¿Y se hace un listado de qué? Se hace un listado, a mí me encanta como lo dice un compañero, él dice de nuestros defectos de carácter, me encanta ese concepto. Sí. Y claro, la adicción a mí me ha llevado a una alteración de comportamientos, a daños propios, ajenos, pero muchos pedagogos y todavía muchos coach indican: anote lo que usted quiere cambiar. Entonces, uno de los pasos, el paso siguiente es: venga, coloque usted, haga una lista de cuáles son sus defectos de carácter, cuáles son sus falencias, qué es lo que a usted le ha faltado, y anótelo. Las agresiones, su violencia, su irascibilidad, su mal genio, su ira. Colóquelo, porque todo eso está dentro del paquete de la adicción. Y esos son los elementos sobre los cuales se empieza a hacer un proceso de cambio, de renovación de la mente. De renovación de la mente. Mira que cualquier persona que nos esté escuchando, y sobre todo pues aquellas personas que tienen conocimiento a nivel psiquiátrico, a nivel psicológico, porque los hay profesionales que les gusta enterarse de esto, pensarían: cosas tan sencillas, ¿puede lograr tan grandes objetivos? Pues sí, hay una característica, y es que las reuniones son constantes. Entonces, la periodicidad de la asistencia hace que mi mente esté siempre abierta, conectada, y dispuesta, ¿sí? No es cada mes ni cada año. Inicialmente, cuando una persona inicia este proceso, debe mínimo cumplir 90 reuniones. Se le sugiere, no es obligatorio. Todo el proceso en los grupos de autoayuda es totalmente sugerido. Voluntario. Sí,
Si usted quiere cambios, porque se les muestra, mira, tú vas a recibir esto, por lo menos en el paso 6 hay una promesa muy grande, muy linda, que colinda con esta, dice que nos da la capacidad de enfrentar nuestros problemas de manera efectiva. Mira qué cosa tan linda esta, o sea, ya mis problemas no me tienen agarrada a mí, ya no me arrastran, ya no me llevan y me traen. Ahora yo los manejo. Yo Y, manejo mis situaciones, yo manejo mis problemas, son míos, ya son míos. Yo ya no soy del problema, cambiamos los roles. Eso es maravilloso. Entonces, ¿qué pasa con la adicción? Cualquiera que sea. Cualquiera que sea. En este momento pareciera mágico, está escrito así, dice que ese poder superior al cual nosotros le estamos entregando todo eso que estamos sacando y lo que estamos recibiendo, nos ayuda y nos da ese regalo de liberarnos de la obsesión. De aquí en adelante, después de que logremos este sexto paso, la obsesión, cualquiera que sea, ya deja de ser obsesiva compulsiva. Recordemos que inicialmente el propósito es ese, sí, el que sexto paso. podamos controlarlo. El sexto paso, Marian, está descrito como dejar ir esos defectos que alguna vez nosotros anotamos. Algunos psicólogos lo enumeran como despojarnos. Sí. Y la El verdad término no es fácil, es ese. no es fácil, ¿no? De intentar dejar el cigarrillo no es fácil, intentar no reaccionar ante una ofensa no es fácil, eso lo confrontamos todos, pero en últimas es hacer el proceso, estar dispuesto, por eso el paso dice estar dispuesto a dejarlos ir. Yo pienso, nosotros dentro de la comunidad de fe cristiana, nosotros lo que indicamos es entréguele eso a Dios, entrégueselo, lo ves que es una entrega consciente, es una entrega. Entonces yo digo, venga, yo le entrego a Dios, ¿qué le entrego? Porque los procesos tanto en la parte secular como en la parte de las iglesias de sana doctrina son similares, o sea, hay que hacer los pasos, solo que les ponemos unos nombres diferentes y pues usamos una metodología acá y aquí usamos la Biblia, pero es entregarle a Dios. ¿Qué le entrego? Le entrego los dominios míos, le entrego lo que yo físicamente, psicológicamente, psiquiátricamente, técnicamente no soy capaz de resolver. Los psicólogos algunas veces le llaman los conflictos no resueltos. Entonces, claro, yo me muerdo la lengua, viene una ofensa y yo lo único que hago es morderme la lengua y yo le pido a mi Dios, Señor, no me deje hablar, no me deje responder, Señor, y como dice vulgarmente un dicho de las abuelas, hago de tripas corazón, acá. Pero en esas prácticas de entrega de mis roles, de entrega de mis defectos, es que yo voy supliendo. ¿Por qué? Porque cojo la metodología, cojo la enseñanza, cojo lo que me están entregando compañeros, líderes que sufrieron esos elementos, que los tuvieron, que me los han estado contando durante 15, 20, 30, 50 reuniones y los escucho a diario y los escucho cada semana y los escucho y abro un video, los escucho y lo leo en el manual, lo leo en la Biblia. Y entonces yo digo, venga, si ellos pudieron y han podido durante 90 años, ¿será que yo no soy capaz de entregar ese formato que antes me dominaba, pero que si yo me quedo callado, porque para pelear se necesitan dos, claro. Entonces si yo me quedo callado, queda uno solo discutiendo y como cero no vale, pues chao, adiós, se anula. Entonces, en la práctica y en el rigor diario de lo que me estoy evidenciando, que me trae la literatura, que me trae la Biblia, yo empiezo a recibir esa sanidad que tú habías comentado y esa libertad de irme quitando las cargas. Y cuando uno logra suplir, salir de ese antivalor y meterse en el valor que corresponde, da libertad, siento la libertad y empiezo a sentir como 20 kilos menos. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, muchísimo. pero a mí me ha pasado. Es muchísimo, sí. Bueno, aquí en este momento vamos a hacer otro paréntesis porque queremos que disfruten unas láminas que les vamos a presentar, porque en este momento, cuando el adicto a cualquier condición pare, el que fumaba dejó de fumar, así, oiga, ya, ni se da cuenta, Adrián. Cualquier día, oye, ¿tú ya no fumas? Sí, ya no fumo.
¿Tú ya no tomas? Sí, ya no tomo. Antenoche nos decía un compañero, yo ya no necesito eso. Exacto. Pero con una convicción y una tranquilidad que uno dice, pero yo me quedé increíble, si sorprendido. hace unos días estabas vuelto nada, ya no la necesito, ya no me drogo, ya no estás fumando droga, no. Es otra actitud de vida, ¿no? Es Y completamente, hacia la vida. y lo que usted dice es cierto, Adrián, uno mira a la persona y sabe que no está diciendo mentiras, Sí, sabe lo que es sabe. verdad. Uno lo lee. Y hay algo hermoso ahí y es que florece ese sentir familiar. Se dan tantas cosas tan lindas. Ya se ve la persona en el comedor acompañando, ya se ve en la casa, ya se ve con la escoba en la mano, ya se ve con el pocillo en la mano, ya se ve con el delantal puesto. Aparte de que muchas veces tienen a su vez un trabajo cualquiera. Hoy trabajamos Sí, hombres y mujeres, ¿no? Mm. Hoy no se trata de que la mujer siempre está en la casa con el delantal puesto, no, ya hoy el delantal nos corresponde a todos. Y ya no es una carga, lo que usted decía ahorita, el yugo, no es una carga, ya es como un gusto, un sentirse parte de, porque ¿dónde aprendimos ser parte de? En el grupo. En el grupo nos abrieron ese espacio para que corra la silla, para que organice el salón, para que coordine la reunión, para que lea esto, para que lea aquello, para que vaya y haga una diligencia, para que traiga. Oye, en el grupo en hora y media, en par días, meses o años, esa secuencia de actividades hacen que esa personalidad y esa psiquis, como dice el doctor Carl Jung, cambie. Y pueda llegar a un lugar de encuentro adecuado y además que termina siendo gustoso. Claro, muy agradable y muy de conciencia, porque muchos, solo la persona, he escuchado a muchos que dicen, no, pero es que si yo en el grupo hago esto, aquello y lo otro y me gusta y me siento cómoda, me siento cómodo, pues ¿por qué no lo puedo hacer igualmente en mi casa? Y ya no está esperando de que le manden, ni que le digan gracias, ay, cómo le quedó. No, ya no necesitamos del aplauso, no necesitamos del, qué bien que lo hiciste. Es más, no necesitamos ni del premio. Antes sí necesitábamos la motivación. Un estímulo extrínseco. Sí. Si tú haces esto, yo te compro, te doy, vamos, te llevo, te traigo. No, ya no. Eso ya pasó a historia. Aquí es la plenitud del placer de hacer cosas sencillas en nuestra familia. Entonces vamos a mirar estas láminas, a ver dónde te identificas, cómo te sientes de ver estas fotos, de ver estas familias, de ver estos grupos, que ese puede ser nuestro grupo también, puede ser nuestro grupo familiar también. Entonces, invitados. Bueno, yo creo que ustedes sintieron esa atmósfera de alegría, de compartir, de estar ahí con esas personas que amamos y que no habíamos disfrutado, porque siempre fue un problema, siempre fue una barrera, siempre fue el enemigo oculto, ¿cierto? Ese hermano o esa hermana que nos descubría, ese papá que nos descubrió y que nos hizo ahí el bullying con el resto de familiares. Usted fuma, usted toma, usted es un borracho, usted es una fumadora, usted es una tóxica, un tóxico. O sea, todo eso quedó atrás. ¿Sabe por qué? Porque ya venimos desarrollando esas virtudes. Venimos desarrollando la comprensión, venimos desarrollando también esa empatía, ya no es la apatía. Quite de ahí, no me moleste, no me diga nada, usted sí fastidia, usted sí es cansón, cansona. No, ya no. Ahora ya nos sentimos parte de esa casa, parte de ese grupo, parte de esa familia, parte de ese salón, todo es parte de. Cuando ya logramos tener esto, es muy diferente. Se puede vivir esas experiencias, meternos a la cocina, vamos a hacer un postre, bueno, todos
untados, todos molestando. Y me acuerdo ahorita de las tortas, ¿no? De los cumpleaños. Una tía mía las preparaba exquisito. Saludos Sí, a mi tía me allá en parece Bogotá. extraordinario. Y fenomenal. Los tamales para Producen unos diciembre. recuerdos magníficos. Pues los tamales de diciembre, qué rico que cada uno haga su propio tamal, los buñuelos. Los tamales propiciaban que si a uno lo invitaban a amarrarlos con cabuya, uno se volvía el catador del tamal, pero a escondidas de la abuela. Sí. Aclaramos. Todos llevaban el sabor Y la masa auténtico no del se que los dañaba. amarraba. Entonces los niños tienen un don especial porque uno lo probaba y la masa no se No dañaba. se dañaba. Salían los 80s buenísimos. Excelente. Entonces ahí tumbamos el mito de que si lo tocan varios se dañan, no, no. Mira qué lindo recuperar esos espacios. Y si nosotros recuperamos esos espacios en un grupo donde tenemos comprensión y empatía con el que me está contando que hizo y deshizo, como decía Adrián en una oportunidad, llegó porque viene pero de una pelea agarrada con su compañero de trabajo, viene de una pelea agarrada con su pareja, con su mamá, con su papá, y lo está expresando ahí y se está liberando de esa carga y de esa culpa, porque eso es lo que genera esa sensación. ¿Por qué no disfrutar? Si ahí ya aprendimos a disfrutar, aquellas personas que nos escucharon, que nunca nos condenaron, así fue nuestra familia. Nuestra familia nunca tuvo la intención de condenarnos, jamás. La familia, por el solo hecho de tener, dicen las abuelas, ¿no? Por el solo hecho de tener la misma sangre azul, se vuelve Le corresponde. respetable. Nos volvemos respetables, nos amamos, nos valoramos, nos respetamos. ¿Cuál es el problema? Que la obsesión daña nuestras neuronas, las redirecciona, las oscurece, entonces nos llena de miedos. Y el miedo es lo que hace que yo siempre salga huyendo, siempre salga huyendo. Pero en este momento no, aquí ya estamos empoderados. Aquí ya no nos da miedo nada, aquí ya aprendimos a ser responsables, aquí ya aprendimos a ponerle la cara al sol, aquí vamos a ver qué pasa. O sea, yo hice eso, pero no era mi intención. Qué pena, le acabé de decir cosas que realmente hasta yo me siento avergonzada de habértelas dicho. Me disculpa, por favor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la relación interpersonal conmigo misma ya es otra. Y si esa relación interpersonal conmigo misma cambió, necesariamente cambia con las personas que me rodean. ¿Y quiénes son las primeras personas? Mire que el mismo texto básico de Alcohólicos Anónimos, cuando habla de la solución y lleva la solución a todos esos espacios cultural, social, de fe, ¿cierto? Porque el laboral, debemos llevarlo allá, a la parte sus laboral, creencias. ¿cierto? Todo eso es un conjunto de lo que es mi vida integral. Cuando nosotros llevamos eso allá, después viene la familia. Aunque tiene un título, pues, que no parece hacerle honor, pero dice la familia después. Pero la familia después ¿de qué? Después de mi encuentro conmigo mismo. Es necesario que exista ese encuentro conmigo mismo para que esas relaciones interpersonales, que la primer círculo social al cual yo debo llegar es a mi familia. Entonces, qué lindo disfrutarla. Yo sé que ustedes se disfrutaron las imágenes y es muy agradable sentirnos ahí, en el rol de niño, en el rol de la niña, en el rol del papá, en el rol de la mamá. Eso es maravilloso, porque por naturaleza nosotros somos sociales. Decía el profesor de filosofía, por ontología somos seres sociales. Respecto a esa cualidad de poder ya llegar otra vez a participar y a pertenecer a los grupos sociales, porque a veces a través de la adicción somos excluidos o nosotros mismos nos salimos. Excluimos. Entonces, nos apartamos. El séptimo paso nos indica dentro de la metodología de la corporación precisamente eso, que para poder llegar a esa instancia nosotros necesitamos reconocer que tenemos que pedir ayuda para poder suplir esos defectos. ¿Y esa ayuda de dónde viene? Inicialmente tiene que venir de alguien de afuera, entonces la vamos a encontrar en ese medio sano, en ese medio dispuesto a ayudarnos a ese propósito. Pero finalmente en mi hogar, en mi trabajo, en mi grupo de fe, en mi grupo de cultura, en todas esas esferas donde yo me estoy moviendo, tiene que venir de mí. Tiene que estar ya incrustado en mi vida y en mi personalidad. Bueno, hay otras dos que las vamos a ir terminando porque es que el tiempo acá es así cortico y se nos pasa y
queremos terminarlas, y nos permitirá vivir una vida más plena y significativa. Ya no vivimos porque nacimos, ya no vivimos renegando de por qué esto para mí, por qué me toca a mí esto, pero por qué esto. No, ya ahora cambiamos el por qué para qué. ¿Para qué? ¿Para qué estoy viviendo esta experiencia? ¿Para qué yo estudio? ¿Para qué yo me alimento? ¿Para qué? Es otro sentido. Entonces ahí venimos trabajando la sustitución. Ahí debe de darse esa sustitución desde la parte mental para que fluya en la parte emocional y se manifieste en la parte exterior. Ya no es por qué tal cosa, sino para qué tal cosa. ¿Para qué complicarme la vida? Dice uno. Ya uno dice, pero ¿para qué me complico? Hagámoslo sencillo, hagámoslo fácil. Te ofendí, por favor, discúlpame. ¿Sí? Me comprometo, de verdad me comprometo a hacer todo lo posible para no volver a caer en el mismo error. Cuando nosotros cometemos errores son inconscientes. La mayor parte del tiempo estamos errando por inconsciencia. Nadie se sentó, ni se arrodilló, ni se mantuvo en oración un mes, no sé cuánto tiempo, para ir a fumar cigarrillo, ni para ir a drogarse, ni para ir a tomar. Sencillamente fue un estímulo externo que llegó, me agarró así como con las manos abajo y terminé allá. Después de muchas veces probar esa experiencia y sentir esa libertad, entre comillas, o esa felicidad errada, es fácil seguir es más fácil seguir allá en esa tónica que seguir en esta. Pero también sucede lo mismo. Cuando yo empiezo a encontrar esa plenitud de vida en estos procesos, y ya no tengo una familia y no tengo dos, ¿sí? Una familia que me ayudó, que es mi grupo de autoayuda, a cambiar, y esta familia, que es mi familia de sangre. Entonces, ese grupo social, mire cómo se me va ampliando sin darme cuenta. Entonces, yo antes no tenía amigos, ahora ya tengo compañeros. Antes no tenía familia, ahora ya la tengo. ¿Por qué? Porque ya hay la disposición. Y creo que terminamos con esta, que es muy linda. Dice, nos llevará a una forma de vida libre de adicciones. Ya la adicción perdió el año, ya se quedó en el piso, va a estar ahí, porque es parte de nosotros. Es como decir, yo jamás vuelvo a decir mentiras, yo jamás vuelvo a cometer errores. No, acá no buscamos la perfección, pero buscamos mejorar. ¿Listo? Entonces ahí cerramos con eso. Les vamos a regalar algunas láminas para que sigan disfrutando este proceso de lo que es la liberación de todo ese contenido de enfermedades adictivas, y entremos en esa vida plena y de plenitud y de ganancia para todos. Adrián, se nos acabó el tiempo. Unas palabritas de despedida. Aquí volamos. Lastimosamente el tiempo es el tiempo y es un señor que rige. Muchísimas gracias, Marian. Muchísimas gracias a todos nuestros teleaudientes, teleinternautas, sea que nos estén viendo de día o de noche. Bienvenidos, qué rico poderlos sentir. Seguimos recibiendo inquietudes de ustedes. Saludos a los que nos están escuchando y viendo en diferentes partes ya de Latinoamérica y de los 5 continentes. Los esperamos en nuestro programa Volver a Nacer dentro de 8 días, en el próximo viernes. Así es, Aria, muchísimas gracias a todos ustedes, de verdad, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por seguirnos, gracias por esos mensajes que llueven, que nos llegan, por esas inquietudes, por esas preguntas. Procuramos que en el desarrollo del programa se esté dando luz a las inquietudes que ustedes nos plantean. De todas maneras, acuérdense que tienen un WhatsApp 315-0022-985, donde pueden seguir compartiendo con nosotros inquietudes. Nos vemos el próximo viernes a las 4:30 de la tarde. Hasta pronto.